Buenas noches, los invito a quedarse en profundidad. Vamos a tener hoy a la intendenta electa de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, que en pocos días más, en pocas horas más, ya será la intendenta formalmente constituida, en una semana que termina por anclar definitivamente lo sucedido en un año que ha sido muy vertiginoso desde el punto de vista electoral. Arrancamos hablando de las elecciones desde el mismo enero de 2011 y termina el año 2011 y todavía estamos hablando de internas, de sectores que parecían haber quedado abroquelados en los comicios. Para eso fueron elecciones internas abiertas primero, y que sin embargo en la disputa por los cargos, esto se ha visto en la legislatura santafesina por la presidencia del cuerpo, lograron generar nuevos reacomodamientos. El caso más particular que tuvo mucha prensa, que tuvo primeras planas, no creo que haya tenido el mismo correlato con el interés de la sociedad, estuvo centrado en, como les decía, en la presidencia de la Cámara de Diputados, donde, pese a que María Eugenia Bielsa fue la más votada, en la interna por una diferencia muy amplia de la lista de Rossi, y en la general incluso más votada, recibió más votos que el gobernador electo, bueno, finalmente perdió en la disputa por la presidencia del cuerpo, queda Luis Rubeo, pero hacia futuro, más allá de esta cuestión, hay que ver cómo se va configurando el partido justicialista. A la caída, al corrimiento de liderazgos que han sido claves en esta etapa de la democracia, por ejemplo el de Reutemann, por ejemplo el de Obey, debe surgir dentro del PJ un nuevo líder o nuevos liderazgos, y eso me parece va a empezar a explicar y a ronronear en todo lo que tenga que ver con el peronismo de aquí hacia futuro. Lo propio, este marco de negociaciones, de reacomodamientos, está sucediendo en el Consejo Municipal. A esta hora, cuando estamos grabando el programa, les digo, la cuestión está trabada por la aparición de una concejala electa del PRO, que sin embargo había dicho que iba a renunciar, ahora parece que no renuncia, y la puja por la presidencia del cuerpo, que todo hace indicar queda en manos de Miguel Zamarini. Estas cuestiones, en consecuencia, son las que van a ir de alguna manera girando de aquí hacia futuro. Son cuestiones en las que, les digo, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la sociedad está al margen. Los invitamos a quedarse, vamos a hablar tras el primer corte con la intendenta Mónica Fein. Mónica Fein, bienvenida al programa. Un gusto, Mauricio. ¿Todo bien? Todo muy bien en los últimos días, la última semana antes de asumir, bueno, con las últimas reuniones de los equipos que vamos a asumir, y muy entusiasmada. ¿Cómo viviste este proceso que ha sido largo, desde julio, que resultabas electa, hasta hoy? Digamos, es como a mí me da la idea de esos equipos de fútbol que están en la pretemporada, ¿no? Por empezar el campeonato. Bueno, en nuestro caso, como hay una continuidad de las políticas, fue interesante. Me permitió recorrer con Miguel Lifchi cada uno de los temas que la gestión tiene en marcha, cada uno de los temas que quedan pendientes, reunirme con varios equipos para también profundizar e identificar los desafíos. La verdad que fue una etapa interesante, definir los equipos futuros. Fue una etapa interesante, un poco larga para una transición si uno seguramente hace un cambio de gobierno. En nuestro caso, dada la continuidad, fue un proceso de mucho intercambio de experiencias con Miguel y muy positivo.
¿En base a qué criterio se eligieron los funcionarios que te van a acompañar? ¿En base a qué idea? Digo, primero a una idea de pertenencia política o de idea de gestión. Primero de gestión. La verdad que primero con la convicción que gobernar significa transformar la realidad, hay que tomar decisiones, así que lo primero era saber que su historia técnica, académica, política o de gestión les permitían estar en un lugar. Eso me parece que siempre cuando uno gobierna debe elegir a aquellas personas que creen que son capaces de poder hacerlo. En segundo lugar, sí tuve algunos criterios, el criterio de continuidad. Me parecía importante que algunos funcionarios se quedaran porque la verdad yo creo que nosotros hemos ganado en Rosario, diría desde la democracia hasta ahora, una continuidad de buenos gobiernos y es muy bueno que haya esa continuidad en políticas públicas, cada uno con sus características. El otro tema sí la amplitud política también, me parecía importante que en nuestro gobierno aparecieran y se sumaran algunas personas con trayectoria, pero a su vez con otra mirada política. Hay gente del radicalismo, del PDP, del ARI, del GEM, y también hay muchos independientes. Hoy tuvimos una reunión, Mauricio y muchos planteaban, hace 20 años entré a la municipalidad, algunos como pasantes, otros en un cargo por concurso, y hoy son personas con un gran conocimiento de la gestión, muchos docentes universitarios e independientes que no están afiliados a ningún partido político. El hecho de que se haya demorado un poco más el anuncio que el gobierno, que el gabinete del gobierno provincial, cuando a priori parecía que iba a ser a la inversa, ¿obedece a esta negociación con los radicales en el Consejo? ¿A qué obedeció? Tomamos el tiempo de hablar con todos los sectores políticos, sociales, a buscar dentro de esta representación y de amplitud política las mejores personas, las más formadas, las más representativas, pero también con más capacidad de gestión. La verdad que fue interesante tomarnos este tiempo, menos que la presidenta, que todavía no sabemos cómo es el gabinete, y un poco más que el gobernador. En el camino hacia la selección del gabinete de los funcionarios, ha habido una confirmación en una repartición, una secretaría estratégica como es gobierno, de asegurado. ¿Qué ves en asegurado como para que continúe? Bueno, primero la Secretaría de Gobierno es una secretaría fundamentalmente política, que requiere de articulación con las fuerzas políticas del Consejo, con las fuerzas también con las distintas instituciones de la ciudad, y creo que Fernando ha crecido mucho en estos 2 años. Es un joven secretario, hace 2 años que es secretario de Gobierno, una persona joven y que ha crecido mucho en ese aspecto. Y por el otro lado, he confirmado también a los subsecretarios porque es un área clave que quiero profundizar, que son las áreas de control, de ordenamiento de la ciudad, de movilidad en la ciudad, y vienen con una experiencia también importante que nos va a servir para avanzar en este nuevo desafío, porque tanto la movilidad, el ordenamiento urbano, la seguridad son problemas que creo que hay que abarcar particularmente en Rosario. El déficit de la gestión Lifchit, no sé si el déficit o una cuestión que no está del todo resuelta, tiene que ver con el tránsito en la ciudad. Como el de casi todas las ciudades. Venía Miguel Lifchit, estuvo hace poquito en San Pablo en una reunión, o en Montevideo de Mercociudades. Las grandes ciudades hoy tienen, a lo mejor este problema hace 4 años era menor, el crecimiento económico, el acceso al automóvil particular, a la moto, ha generado una nueva problemática que es claramente la movilidad en la ciudad. El tránsito hoy es un problema aquí en todas las grandes ciudades. Y seguramente me toca a mí mucho más de lo que le tocó a Miguel hace unos años atrás, porque ha aumentado el parque automotor y es un problema que hoy vivimos con claridad, no solo en el microcentro, sino en muchos centros barriales, comerciales también. Así que me parece que sí es un desafío del nuevo tiempo, y por eso me alegra mucho que el Consejo haya aprobado la posibilidad de comenzar con carriles exclusivos en el microcentro,
o en el macrocentro. Me parece importante si podemos avanzar con playas subterráneas, que el gobernador electo de Santa Fe está por plantear el carné por puntos para este próximo año. Todo hay una serie de medidas que creo que son necesarias para abarcar esta problemática. Fue un tema muy recurrente de la campaña, la cuestión de la inseguridad. Y a veces hablábamos con Lifchi de que por más que el intendente no tenga responsabilidad directa en esas cuestiones, cuando alguien es víctima de un robo, de un escruche, de lo que fuese, lo primero que se le aparece es la imagen del intendente o de la municipalidad. Está bien, no hay responsabilidad directa constitucional, pero ¿se podrá trabajar de manera distinta o profundizar algunas cuestiones en tu gestión? Bueno, como identifico yo también este problema con uno de los ministros electos que también va a asumir el 10 de diciembre, que ya me reuní, es con Leandro Corti, el nuevo ministro de Seguridad. Creo claramente que podemos hacer cosas desde la ciudad, debemos hacer cosas desde la ciudad. Quizás no la que no tenemos atribuciones, por supuesto, no tenemos policía propia, pero sí debemos trabajar muy coordinadamente con la policía provincial y generar algunas acciones concretas, tanto en el tema social, como en el tema urbanístico, en el tema de mejoramiento del hábitat. Hay muchas cuestiones que podemos hacer juntos con una articulación fuerte con la provincia en el tema seguridad. En este marco, hablando de cuestiones puntuales, como una es la seguridad, se habla de la autonomía para Rosario desde épocas inmemoriales. ¿Por qué no se da esto? ¿Cuál es la traba que hace que en la legislatura, que es la encargada de debatir la cuestión, no salga el tema? Estuve viendo que el intendente Lifchi, no vi discursos anteriores, pero seguramente Wiener, cada vez que asumieron, plantearon la autonomía, y yo lo voy a plantear el 10 de diciembre. Seguramente. La verdad que creo que es la gran deuda pendiente. Podemos hacer varias interpretaciones. Creo que hay un debate de la reforma constitucional que siempre ha trabado la discusión de la autonomía, porque creo que a esta altura no he escuchado ninguna posición en desacuerdo de los diferentes dirigentes políticos. El tema que debe hacerse desde mi punto de vista por reforma constitucional y que no haya habido acuerdo de una reforma constitucional amplia ha sido uno de los elementos que nos ha jugado en contra. Yo espero, Mauricio, lo voy a volver a decir, como lo ha dicho Wiener y Lifchi, y antes seguro Caballero, que podamos el año próximo acordar una reforma constitucional y la autonomía de Rosario, porque la verdad una ciudad como esta, que hoy nos miran no solo en el país como ejemplo de políticas públicas, de planeamiento urbano, de servicios públicos, que hoy no tenga autonomía es un tema que traba el desarrollo de la ciudad. Así que espero, digo yo, ser la intendenta de la autonomía, que podamos lograrlo y podamos dar ese salto cualitativo y cuantitativo para la ciudad en los próximos 4 años. Estamos hablando con Mónica Fein, intendente electa de Rosario. Continuamos haciéndolo tras el corte. Hablábamos en el corte con la intendenta electa sobre cómo ha cambiado Rosario, ¿no? Desde todo punto de vista. Y también uno de los temas habituales de conversación con Lifchitz estos últimos años fue, digamos, el hecho de que Rosario se haya convertido en un centro turístico, porque de hecho lo es. Uno el fin de semana camina y ve la cantidad de turistas que hay. No siempre va de la mano con la conducta que tienen los comerciantes, los empresarios. Un ejemplo, está muy linda la costa, toda esa zona está bárbara, los shopping, pero uno camina por la peatonal un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, con muchísima gente, muchísimos turistas y todos los negocios cerrados. Sí, efectivamente, lo hemos charlado, por eso proponemos crear la Secretaría de Turismo. Rosario hace 10 años tenía menos de 3.000 plazas, hoy tiene más de 9.000 plazas hoteleras y 50 hostels y 2 hoteles en marcha. La verdad que es necesario repensar a Rosario como ciudad anfitriona, así le hemos puesto al programa. Rosario, una ciudad que recibe turistas y se adapta para ese objetivo, no solo en el tema comercial, que
que es muy importante, pero vamos a ser sede de eventos importantes, tenemos el predio ferial, la franja joven, nos estamos proponiendo para el Panamericano 2019, hay muchas propuestas hacia adelante que nos obliga a repensar desde la estructura de control o de ordenamiento, para decirlo así, de la ciudad, hasta la acción de cada ciudadano, de los servicios públicos, del taxista, de los comerciantes, del gastronómico, de la hotelería. Igual creo que hemos avanzado muchísimo, Mauricio, pero Rosario va en los próximos años a vivir una gran transformación, mucho más de la que está viviendo, y debemos dar los cambios necesarios para adaptarnos a eso. ¿Cuál ha sido la razón de que se pida que el Consejo ceda al municipio, a la intendencia, la potestad para los aumentos de boleto? Porque a mí no me queda claro ese tema. Bueno, no pedimos que cedan la potestad. Lo que se planteó es que haya una autorización. Usted sabe, Mauricio, que nosotros tenemos un ente de transporte. En el ente de transporte participa la oposición del Consejo. Y además tenemos por una ordenanza una fórmula de cálculo de cuál debería ser la tarifa. Esta fórmula de cálculo también la definió el Consejo, es decir, que el Consejo participa activamente tanto en el ente de transporte como en la definición de cuál es la tarifa que debería aplicarse. Lo que sucede es que en un cuerpo colegiado de 22 miembros y a veces por un mecanismo de funcionamiento, este debate se prolonga muchísimo en el tiempo. Cuando hay claridad que las tarifas han quedado absolutamente desfasadas. Ese proceso le implica a la municipalidad, por ejemplo, le implicó en los últimos meses 8 millones de pesos por mes para compensar el desfasaje en subsidios, además de los que siempre ha tenido, para compensar ese desfasaje. ¿Qué planteamos en una propuesta? Que durante un año, previo estudio de costo, previo informe de la tarifa, cuando supera un 10% el valor del aumento, se puede autorizar a la Intendencia si es necesario aumentarlo. La atribución sigue estando en el Consejo. El Consejo puede ratificarla, rectificarla, modificarla. Es un problema de tiempos y por supuesto que a mí no se me ocurriría hacerlo sin consultar previamente a las fuerzas políticas más importantes del Consejo. Es un problema operativo, lo hace la ciudad de Santa Fe. Mientras nosotros estuvimos un mes discutiendo la tarifa del boleto y llegamos a un acuerdo en 2.30, un sábado, recuerdo bien, el intendente Barleta un sábado anunció una modificación a 2.45 el boleto de la ciudad de Santa Fe. Es decir, hay un proceso mucho más ordenado con previa paso por el Consejo de toda la información necesaria y por supuesto la atribución la sigue teniendo el Consejo, es simplemente una autorización. ¿Y cómo va a quedar este tema a la luz de las últimas discusiones? Bueno, está planteado, yo lo planteé en las elecciones, previo a las elecciones, lo sigo planteando, no es una pulseada con el Consejo, al revés, yo creo, y voy a trabajar fuertemente, Mauricio, en todos los temas con el Consejo. Me parece que hay temas fundamentales en nuestra ciudad para debatir. Yo creo que queda planteado el miércoles, se puede tratar y si no lo traeremos el año próximo. Y si no hay acuerdo, lo seguiremos como hasta ahora discutiendo en el Consejo con todas las fuerzas que componen el Consejo. No es indispensable, hemos gobernado todos estos años sin esa autorización. Creo que le da agilidad a un tema que hoy está en crisis en el país. El tema de los servicios de transporte está en un problema. Dependemos de subsidios nacionales que son muy diferentes de los de capital al interior del país. Hay paritarias nacionales que definen los salarios de nuestros choferes, pero las tarifas las debe generar un cuerpo colegiado. Hay una serie de variantes que ponen a un servicio tan importante como el de transporte público en una situación para observar y para cuidar, porque es el eje central de la movilidad de todos los ciudadanos de Rosario. ¿Están bien las finanzas municipales? Digo, porque a partir del pedido de aumento de la tasa y de algunas otras cuestiones, muchos dicen, bueno, no, ahí debe haber un problema de recursos. No, están muy bien, las finanzas municipales están muy bien, con obras muy importantes en marcha.
Por supuesto que como nos pasa a cada uno en nuestra casa, el Estado también es una gran casa, la casa de todos, y todos los aumentos tanto de insumos como de salarios, como de servicios, va desfasando algunos de los recursos que ingresan. La tasa, usted sabe que particularmente está relacionada con fundamentalmente el servicio de recolección de residuos. Ha quedado desde el 2008 a hoy absolutamente desfasada. Pero es verdad que otros recursos han ido creciendo, sobre todo los de la actividad económica han ido creciendo y le han permitido al municipio abarcar temas muy importantes para la ciudad, de obras, de bacheo, y seguramente en este camino seguiremos. La presidenta de la Nación, bueno, una mujer conduciendo Rosario. ¿Has tenido oportunidad de estar con Cristina en este intermezzo desde las elecciones a hoy? En una actividad en General Motors, donde nos saludamos. Después del 10 de diciembre, por supuesto que voy a pedirle una entrevista a la presidenta, primero porque me gustaría mucho invitarla a que participe con nosotros el 27 de febrero del bicentenario de la creación de la bandera, y además porque hay temas centrales que dependemos de Nación. Además de esto que estábamos hablando de algunos subsidios, para mí el tema central del debate tiene que ver con infraestructura y vivienda. Y me gustaría llevarle a la presidenta algunos desafíos que creo que la ciudad tiene para que la Nación acompañe estos desafíos con obras importantes. ¿Algunos de estos desafíos se pueden conocer? Bueno, por ejemplo, avanzar con el tema circunvalar. Nosotros además necesitamos hacer plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Seguimos volcando los líquidos cloacales al río. Hemos conseguido justamente un crédito para hacer el pliego ejecutivo, necesitamos la financiación. La Nación abre las puertas para créditos internacionales fundamentales y la vivienda. La verdad que tanto del Plan Federal de Vivienda, a mí me parece que hay una deuda pendiente que nos gustaría acercarle a la presidenta para dar opciones, tanto de vivienda a los sectores más vulnerables de la ciudad, como a los sectores medios que con créditos adecuados podrían adquirir su propia vivienda. ¿Soñaste alguna vez que ibas a estar ante la posibilidad de llegar a la Intendencia de Rosario? Imagino cuando empezaste a militar. No, la verdad que no. Cuando empecé a militar creía que podía cambiar el mundo. Pero nunca pensé que iba a ser intendenta de Rosario. La verdad que es un desafío que me llena de alegría, de responsabilidad y también de reconocimiento, ¿no? Porque yo soy una militante política, una mujer que a los 17 años eligió la política con la convicción que en lo colectivo uno puede transformar la realidad, en el lugar que esté. Me toca la hermosa posibilidad de ser intendenta de la ciudad y voy a poner la misma fuerza que en cada lugar que estuve, pero creo que son proyectos compartidos y tanto el intendente anterior, Wiener, y después Miguel Lifchi, dejan una ciudad en un camino muy importante, muy trascendente, que voy a profundizar y por supuesto aceptar los nuevos desafíos. Gracias por venir y toda la suerte, Mónica. Muchas gracias, Mauricio. Estuvimos con la intendenta electa de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. Tras el corte con nosotros, Miguel Bonazo. Miguel Bonazo es, todos lo saben, un escritor muy reconocido, periodista, diputado nacional. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias. Y va a presentar en ROS, presenta este lunes, al momento de emitirse el programa ya habrá sido presentado, el MAL, el modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina. El MAL, uno dice, uy, ¿no se le habrá ido la mano a Bonazo? Sí, ya desde el comienzo las discusiones eran, sí, pero ¿no te parece un poco metafísico ese título, no? Que es el Apocalipsis según San Juan. Claro. No, ninguna intención metafísica, es bien físico, desgraciadamente. O sea, yo diría casi podríamos darle un carácter clínico, ya que estamos en una ciudad que ha tenido buenos intendentes médicos. Sí, digo, claro. El mal es casi una cosa sistémica, cuando los médicos aluden al mal de carácter sistémico, es decir, hay un sistema que yo creo que arranca en Argentina de manera muy clara,
bueno, con la dictadura podemos decir, pero con el menemismo de manera más notoria, en la que se privatizan muchas cosas, pero no se llega a la privatización de los recursos naturales. Yo creo que acá se ha avanzado peligrosamente hacia la privatización de recursos naturales estratégicos, como por ejemplo el agua, ni más ni menos, en la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Bueno, porque hay solamente en San Juan más de 190 proyectos mineros. En este libro al final hay un mapita donde se muestran más de 40 proyectos mineros ya muy avanzados, prácticamente en ejecución, muchos de los cuales son de megaminería, o sea, son de megaminería con uso de cianuro, con voladura de cerros y uso de cianuro, que es una técnica sumamente devastadora para el medio ambiente, que ha sido prohibida en 7 provincias argentinas, pero no a nivel nacional, y además ha sido prohibida en países en los países de Europa Unida. Esto no es una casualidad. Yo cada vez que discuto esto me dicen, bueno, pero hay un montón de cosas, Cristina hizo bien esto, lo otro, y que la asignación, y que qué sé yo. Digo, sí, pero el modelo de primerización de la economía, el modelo, digamos, extractivo, el modelo de abuso sobre los recursos naturales, se extiende a otras cosas. Se extiende al campo argentino, ¿no es cierto?, a la extensión de la frontera agropecuaria hacia el norte en detrimento de los bosques nativos, cosa que es peligrosísima, y además es algo muy negativo respecto de la Argentina, respecto del hemisferio occidental, respecto de América Latina, respecto del mundo en general. Una de las cosas que hay que cuidar es el problema de la deforestación, seriamente con el cambio climático, ¿no es cierto? En el sur viene ahora un proceso de explotación petrolera offshore intensiva y terrible en la zona patagónica, en el mar hipercontinental argentino, donde van a operar incluso empresas que están operando en Malvinas, lo cual es contrario a la ley. Para llegar a hacer el proyecto de Pascualamas conjuntamente con Chile se han violado un montón de leyes, y las ha violado la Presidenta de la Nación, el Secretario de Minería, el Secretario de Hacienda, el Gobernador de San Juan, etcétera. Entonces, cuando uno va viendo, informándose, y por algo no me han contestado nadie, ni la Barrick ni el gobierno, están absolutamente callados. Yo pensé, dije, uy, va a venir una catarata de querellas. No, hay amenazas de querella. Me amenazó con querellarme Rafael Bielsa, sí. me amenazó con querellarme Aníbal Fernández, pero no fue a la audiencia. Lo de Aníbal todavía no se presentó. Aníbal no fue a la audiencia de mediación. Yo fui y él no fue. O sea, me molestó siendo diputado, cosa que no digamos, está prohibido hacerla. Estaba prohibido para él hacerla de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Nacional. Lo hizo, mandó a su abogado, no fue. Y entonces yo con mi abogado Pablo Jacobi decidimos reconvenirlo, es decir, a su vez, si él querella, nosotros vamos a querellar. Usted lo dice bien, estuvo con los Kirchner cuando los periodistas no sabíamos ni cómo se escribía el apellido. Veo, ¿no? que leyó bien la parte de Tiefenberg, página 12. Cuando Tiefenberg me decía, sí, pero ese amigo tuyo, de apellido raro, de Santa Cruz, ¿quién es? ¿Por qué le vamos a dar tanto espacio? Tiefenberg es el director de Página 12. Sí, y yo le decía, va a ser presidente de la República. Claro. Pero no porque fuera Nostradamus, sino porque entendía que él era una de las figuras, y él más que ella probablemente, era una de las figuras de la política argentina que había entendido mejor el tipo de reclamos que se habían hecho en la crisis terminal del 2001. Claro, yo lo que pensé que era un buen mandatario de transición, lo mismo que Cristina. Nunca pensé que eran la realización de un modelo alternativo, pero cuando pasé a presidir en el Congreso la Comisión de Recursos Naturales, yo tuve algunas diferencias con ellos antes, que se cuentan en el libro. El libro se cuenta, pues los divorcios un día explotan, ¿no es cierto? Alguien concurre, los cónyuges ante un abogado, y ahí explotó la cosa, pero a veces se van gestando subterráneamente, ¿no es cierto?, con el tiempo. Así pasó. Yo tuve muchas diferencias con ellos con el tema de la reelección indefinida, por ejemplo, con el tema de emisiones, varias diferencias de este tipo. Pero es cuando yo voy a la Comisión de Recursos Naturales y me tengo que hacer cargo en serio de la Comisión de Recursos Naturales como debe ser, en la que primero choco por la ley de bosques, estoy muy solo en la ley de bosques, y además Cristina se toma 1 año y medio para reglamentarla. Incluso usted cuenta que el propio Kirchner le daba información para investigar periodísticamente a los Gioja. Kirchner me decía que José Luis Gioja, en ese momento el senador, después gobernador, es un ladri, me decía.
pero después lo quiso llevar de vicepresidente. ¿Esto que el poder los cambió, que la necesidad los cambia? ¿Cómo lo Mire, interpreta? yo creo que es decir, uno no puede tener un aumento patrimonial tan monstruoso, ¿no es cierto?, en 8 años del 900% y ser inocente. Yo no sé si la Barry le pagó a Cristina, cuánto le pagó, dónde le pagó, cómo le pagó, más que cosas menores, que son por supuesto la punta del iceberg. Es decir, pusieron $50.000 para el auspicio, ¿no es cierto?, en el Council of the Americas, en los banquetes, esto se vio con Peter Munk en varias oportunidades, pero lo que sí puedo juzgar es lo que dolosamente le entregaron. Entonces puedo suponer, bueno, de Gioja estoy absolutamente seguro, sin ningún lugar a dudas, de su vínculo con la Barry, porque además César Ambrosio Gioja, el hermano, tiene una empresa llamada Ventanita Santa Gema, Sociedad Anónima, en la que declaró en su página web que orgullosamente declaraban ser proveedores de la Barry. No, yo creo que hay ahí, yo no sé si es que se piensa que es un dinero para hacer política y luego se confunde con lo personal, como decía un viejo político muy inteligente, que podría haber sido de la Cámpora porque era pariente del doctor Cámpora, y decía, lo que pasa es que se empieza robando para la corona y después los billetes se mezclan en la billetera, en la oscuridad de la billetera, y uno ya no sabe muy bien qué es para la corona y qué es para uno mismo. Yo creo que desgraciadamente se patrocinó una serie de procedimientos ilegales. Si esos procedimientos fueron hechos con dolo directo, o sea, por percibir una coima, para decirlo brutalmente o no, casi le diré secundario. Es decir, si se viola la ley, y violó la ley gratis, bueno, gratis no ha sido de todas maneras, yo creo que gratis no fue, pero incluso sería criminal hacerlo gratis. Claro. Usted, además de escribir, o como consecuencia de haber estado muy cerca de Cámpora, escribió el libro El presidente que no fue. Así es, gran libro. ¿Cómo se siente o cómo lo entiende esta, si se quiere, esta nueva moda del apellido Cámpora, al punto de que está la Cámpora como grupo de pertenencia e influencia del gobierno? Mire, yo me debo una nota que tengo que escribir, para le doy una primicia, que se va a llamar De Cámpora a la Cámpora. Claro, buenísima. Porque hay una cosa que clara, si hay algo que detestaba Héctor Cámpora, era el vínculo perverso entre negocios y política. Cámpora, me consta personalmente, que en sus brevísimos 49 días rechazó llevar a Madrid fondos reservados. Le hizo a los obsecuentes que nunca faltan, uno le trajo un maletín con $100.000 y le dijo, ¿dónde sacó esto? Te vuelvo a al Banco Central ya con el recibo correspondiente. Nos invitó Francisco Franco va a pagar hasta el último café, cuando lo fue a buscar a Perón en junio de 1973. El doctor Arturo Illia no tocó los fondos reservados. Estoy citando a dos hombres de dos partidos bien distintos que tuvieron, digamos, y con los dos tuve trato. Por cierto, una persona con la cual tiene muy buena relación el presidente, y lo cito acá en el mal, Arturo Illia, tuvo un enfrentamiento con David Rockefeller previo al golpe, que el propio Arturo Illia me dijo tuvo mucho que ver con el golpe. O sea, la erradicación del Chase Manhattan, la reforma de la ley de bancos, etcétera, etcétera, tuvieron mucho que ver con el golpe contra Arturo Illia, y por supuesto Rockefeller tuvo mucho que ver con el golpe de 1976 con Videla y su socio Martínez Dios. Sí, entonces, esto es, digamos, lo que yo veo como muy negativo. Cámpora se hubiera horrorizado de pensar que se utilizaba su nombre para que hubiera funcionarios rentados promoviendo esto desde arriba. O sea, lo hubiera considerado inconcebible, porque era una rara avis dentro del peronismo. Es decir, dentro de un movimiento muy vertical y muy autoritario, le diría yo que era un republicano. Que era un republicano en serio. Cámpora era un hombre hasta formal, hasta en lo formal. Era un hombre, y la Cámpora, ojo, no quiero decir, no critico a los chicos que gratuitamente, inocentemente, esforzadamente militan, van. Esos pibes están naciendo a la militancia, y me parece muy bien que lo hagan finalmente en una cosa que se llama la Cámpora y no la Videla o la Macera. Es decir, me parece bárbaro. O la Menem, exacto. Me parece muy bien que sea así con la Cámpora. Lo que sí critico es al funcionariado que lo hace desde arriba, ¿no es cierto? Y estableciendo
algo muy parecido a lo que fue en su momento la coordinadora, ¿se acuerda? Sí. Es decir, una especie de estructura de poder donde O se los mezcla sushi también, o el grupo sushi con De la Rúa, exactamente, o el grupo sushi, efectivamente. Esos grupos, yo diría, de logias, ¿no? Verdaderas logias de poder, que utilizan un montón de militantes de buena fe por fuera, que trabajan en frentes de masa, pero que están indissolublemente vinculados incluso a los negocios del poder. Hacen plata para tener poder y hacen poder para tener plata. Usted ha estado presente con sus libros en los hechos más importantes de los últimos 30 años. Recuerdo Don Alfredo, sobre Sabrán, El Palacio y la Calle, sobre el 2001, ahora El Mal, la relación con la Barrick, ni hablar de Recuerdos de la Muerte, sobre la dictadura. ¿Qué se viene ahora que termina su mandato de diputado y se va a dedicar enteramente, supongo, a... En el primer momento, una tregua, un regreso a la ficción. Yo veo que el año pasado publiqué La Venganza de los Patriotas, que era también un poco la historia del fin de la independencia sudamericana, contado en clave de Dumas, ¿no? O sea, de novela de capa y espada. Pero con mucha investigación también, mucha investigación histórica detrás, aunque me permití lo que decía Dumas con mucha gracia. Dumas decía, me acusan de violar la historia. Es verdad, pero le he hecho hijos hermosos. Yo ahora voy a hacer una novela que se va a titular, le doy otra primicia, El hombre que sabía morir. Un thriller, una novela policial. Y después tal vez vuelva a la historia, vuelva a un enfoque importante de la misma época que el presidente que no fue, referido un poco a Montoneros y a las organizaciones juveniles, a la historia de... Usted, junto con Berbisky, eran, digamos, si se quiere, los dos íconos del periodismo de investigación. Esta diferenciación que aparece ahora entre ambos se da entre muchos periodistas, intelectuales, que han quedado de un lado o del otro. ¿Esto está fomentado desde el gobierno? Y sí, yo creo que, mire, es lo más perverso que hay, porque alguna gente como Berbisky, supongo yo, han leído a Gramsci. Es decir, no ignoran cómo se construye el consenso, cómo se construye la hegemonía, ¿no es cierto? Y cómo se construye un relato, justamente ahora se habla del relato, cómo se construye una determinada narrativa de los hechos, que no coincide necesariamente con los hechos como son, cómo se inventa un pasado glorioso. Yo creo que un poco en el caso de los Kirchner justamente hay eso, la creación de un pasado heroico que no existió, en el caso puntual de ellos, digamos. ¿Y qué sirve eso? Sirve para algo que Perón llamaba el pabellón que cubre la mercancía. Él decía que había ciertos barcos, ¿no? Como los de bandera panameña, ¿de acuerdo? Que tenían una bandera que permitía, digamos, llevar contrabando de distintos tipos de cosas. Yo creo que hay un contrabando. Ese contrabando consiste en que hay personajes nefastos como Ricardo Jaime, digo, para citar los más evidentes, pero hay muchos otros envueltos en una corrupción estructural, pero amparados por el hecho de que las madres de Plaza de Mayo, de la línea de Bonafini, las propias abuelas, lamento decirlo, otros organismos de derechos humanos, aparecen bancando al gobierno, por así decir, casi de una manera facciosa, de que un canal del Estado, Berbisky, usted lo aludía, me acusó de haber votado en contra de la ley de medios. Yo no voté en contra de la ley de medios, yo me abstuve en la ley de medios por una razón fundamental, la autoridad de aplicación. Yo dije, la autoridad de aplicación tiene que ser el Parlamento, no puede ser el Poder Ejecutivo en los medios gestionados por el Estado. Tienen que ser por lo menos las tres primeras minorías parlamentarias las que controlen, como ha ocurrido con televisiones europeas exitosas en esa materia, como la BBC de Londres, digamos. O sea, ¿por qué? Porque si no se producen cosas como 6, 7, 8. Es decir, se produce una cosa facciosa, una suerte de estalinismo de cabotaje, destinado a descalificar a todo aquel que opina en contra, de mala manera, sin dar ninguna... Es decir, y el canal no es del gobierno, el Canal 7 no es del gobierno, el Canal 7 es del Estado, es decir, es de la sociedad argentina. Es la misma discusión que existía con Menem, ¿se acuerda? Que también aparecía Sofovich, Mauro Viale, y se planteaba esto,
ATC en esa época, sí, es del Estado, no del gobierno. Claro, bueno, y no, seguimos discutiendo lo mismo. Pero es que por eso yo le digo, tuvimos una oportunidad maravillosa. Yo fui uno de los que más luchó contra la vieja ley de redifusión de la dictadura. Tuve discusiones enormes con el grupo Clarín por el tema del cable, etcétera, etcétera, pero enormes. Tuve numerosas discusiones, pero yo no podía votar una ley que le diera la autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo, porque sabía lo que iba a pasar, es decir, que íbamos a reiterar una conducta que no corresponde, que es que los canales gestionados por el Estado en realidad son canales partidarios. No importa si está Kirchner, es como usted muy bien señala, si está Menem, si está Kirchner, quien esté Macri, quien esté en el gobierno. No, son del Estado y por lo tanto tienen que tener pluralidad, tienen que aparecer todos en esos canales, todas las expresiones importantes de la sociedad argentina, tanto políticas como culturales, etcétera, de cualquier índole de actividad, tienen que estar presentes ahí. Esa es la verdadera pluralidad democrática, tal como la entiendo. Miguel Bonazzo, muchas gracias por haber venido. No, suerte con el libro. Muy gentil, muchas gracias a usted. Gracias. Fuimos con Miguel Bonazzo, hacemos el último corte, conclusiones y despedimos el programa. Creo que hemos tenido hoy la presencia de dos invitados interesantísimos. En el caso de Fein, yo le decía, es como esos equipos que están en la pretemporada y uno empezará a evaluar después del 10 de diciembre cuáles son las capacidades del equipo. Fein es una mujer que llega avalada por muchos votos, por una gestión de Miguel Lifchitz que se va muy buena, y más que la impresión de este periodista lo avalan la tonelada de votos que ha sacado Lifchitz, y que ha logrado, al igual que Wiener, lo más importante para un dirigente político, que es garantizar la continuidad de su partido, de su sector político. Lo ha hecho Wiener con Bonfatti, lo ha hecho Lifchitz con Mónica Fein. Se va a abrir un proceso, yo se lo decía en la editorial de apertura, bastante novedoso en cuanto a la necesidad de consensuar con los cuerpos deliberativos, mucho más, en el caso de la gobernación, en el caso de Bonfatti, que va a tener una mayoría peronista en diputados y en senadores. Ahora, si el peronismo va a administrar esa mayoría como empezaron haciéndolo, todos peleados con todos, creo que ahí, en el mar picado del peronismo, ganancia de pescador, que se tendrá que ser Bonfatti, porque ha quedado una astilla muy dura tras la pelea por la presidencia de diputados. Y me parece que con Bonazzo siempre es un gusto charlar. Yo particularmente he leído todos sus libros, ha estado en cada episodio importante de la historia argentina. Se habla de la Cámpora, bueno, Bonazzo fue el secretario privado de materia de prensa de Cámpora. Hablamos con él sobre esto de la Cámpora. Bonazzo escribió El Palacio y la Calle sobre los episodios de diciembre de 2001, ahora el tema de la Barrigol, y creo que es el ejemplo, es uno de los ejemplos de lo que ha pasado en el progresismo, en el campo del progresismo. Hay una buena parte que se ha hecho kirchnerista. Los dos íconos eran Bonazzo-Berbisky. Berbisky, que era el periodista que a mí me decía... el periodista tiene que ser opositor porque para oficialistas están las direcciones de prensa de los gobiernos. Bueno, hoy es el más oficialista de todos. Bonazzo dice que es censurado en página 12. Y del otro lado quedan los Bonazzo, es decir, de un lado Berbisky, de otro lado Bonazzo. Y hay una pelea constante entre estos intelectuales, carta abierta de un lado, el resto de los intelectuales por otro, respecto al progresismo y respecto a un montón de cuestiones que acá mensuró desde un lado, desde el suyo, Miguel Bonazzo. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. No ves, por vos yo sigo estando acá.